Bendiciones para todos, Dios les guarde y les bendiga abundantemente. Les habla el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados aquí en Caracas, en el Valle de Caracas, aquí en Venezuela. Y nosotros estamos en la serie ya prácticamente cerrando. Nos queda esta y otra enseñanza más para cerrar una serie de 10 predicaciones en la serie Cristo en el Éxodo. En el libro del Éxodo, Antiguo Testamento escrito, se le atribuye a Moisés. El sermón de hoy es el número 9 y el título, La presencia de Dios, Éxodo capítulo 33. Antes, como siempre, tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, en cuya presencia estamos, Señor, no nos dejes salir de acá, al menos sin una pequeña experiencia que transforme nuestra vida, porque tu presencia es lo mejor que nosotros podemos experimentar. El pecado ha hecho que día tras día tengamos esa percepción de que tú estás ausente, esa percepción de ausencia divina que experimentó Habacuc. Pero tú le saliste al encuentro para hacerle ver que él estaba en tu santo templo, que tú estabas en tu santo templo. Y tú estás aquí en este momento. Que tu santidad nos impacte de tal manera que no seamos los mismos al terminar esta enseñanza. Danos, aunque sea hoy, una porción de tu presencia. Tu presencia es la vida para nosotros. Trata con nuestro corazón pecaminoso, engañoso, ansioso, que nunca se satisface, y que podamos venir a los pies de Jesús, tu Hijo, quien satisface toda alma sedienta con su agua. No me dejes salir igual de este lugar. Haz algo. Avívanos para poder volver a los pies de tu Hijo Jesús. En tu nombre glorioso. Amén y amén. Éxodo capítulo 33. En el capítulo anterior, 32, hablando sobre ese capítulo que nos ha dejado un mal sabor de boca, Moisés está en la misma presencia del Señor en el monte recibiendo las tablas. Eso debió haber sido un encuentro sumamente especial, espectacular. Sin embargo, hubiésemos esperado encontrar al pueblo entusiasmado, porque ellos sabían muy bien lo que Moisés estaba haciendo. Entusiasmados, animados, extasiados, esperando a su líder Moisés. Pero eso no fue precisamente lo que sucedió. Moisés recibe de parte de Dios, porque Dios ve absolutamente todo, una noticia nefasta, que el pueblo se había hecho un becerro de fundición. Y ellos no pudieron esperar ese tiempo necesario. Fueron 40 días, tan solo 40 días. Ellos acababan de terminar un tiempo de esclavitud en tierra egipcia de 400 años. Ellos no pudieron esperar 40 días, ya ese corazón estaba ansioso y terminó pervirtiéndose. Ellos habían pasado 40 días esperando a su líder y el Señor le dice a Moisés en el 32:8, bien pronto, es decir, no pasó mucho tiempo a Moisés, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Y también sorprende, algo que sorprende mucho más es el mismo Aarón, quien fuera usado por el pueblo para cometer ese grave pecado en contra de la santidad de Dios, quien fuera el sumo sacerdote, quien inauguraría el sacerdote levítico, el ministerio sacerdotal, quien fuera el profeta para el mismo Moisés, quien era el hermano de Moisés, su asistente. Y ese es un patrón que no debe sorprendernos. El patrón que vemos en el pueblo, el patrón que vemos en Aarón, no debe sorprendernos. Tan pronto el pueblo de Dios siente, percibe, cree que Dios no está presente, que está lejos, entonces empieza a hacer su voluntad. Y hay un refrán que reza así, dice: cuando los gatos salen, los ratones hacen fiesta. Parece que es así, ese es el corazón inclinado del pueblo. Tan pronto el líder estuvo ausente, lejano, esa percepción que tuvo Saúl de que Samuel había tardado tanto y estaba retardado en su venida,
esa sensación empieza el corazón del pueblo a idolatrar, a buscar otros dioses. Pero en medio de todo vemos también a un Moisés tomando una decisión trascendental. Intercede a favor del pueblo delante de Dios, pidiendo que no los desapareciera, y Dios decide perdonar. Es decir, Dios usando a Moisés para que intercediera a favor del pueblo, porque esa era la voluntad de Dios, perdonarles, favorecerles. Sí, te pediría que cuando Dios te haga interceder, te llame a interceder por otro, lo hagas urgentemente. Cuando Dios coloque en tu mente a alguien, hazlo, ora, intercede a Dios por esa persona. Quizás es Dios que está moviendo tu corazón y que habrá bendición y salvación y vida eterna, quizás misericordia. Y digo esto porque Moisés fue movido a interceder. Dios fue el que movió a interceder a Moisés, pero eso también pudiera ser tema para otro momento. Ahora estamos en el capítulo 33 y encontramos lo que Dios decide hacer. Verso 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y tu pueblo, que has sacado de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Tú y el pueblo, no dice mi pueblo. Y no dice enviaré mi ángel, sino que enviaré un ángel. Mira cómo Dios se refiere ahora a Moisés en cuanto a su pueblo. Le dice: tu pueblo, el pueblo que tú libraste, no voy a mandar mi ángel, voy a mandar a un ángel. Hay que hacer notar algo, que Dios no está cambiando su pacto. Dios no está dejando un pacto al lado. Dios no es alguien que quebranta el pacto. Dios valida y cumple el pacto que Él estableció unilateralmente. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Él va a cumplir cada una de sus promesas. Ten por seguro, Moisés, que ustedes entrarán en la tierra prometida. Ten por seguro, eso fue lo que yo les prometí. Ustedes entrarán a esa tierra que fluye leche y miel. Yo mismo, le dice en versículos siguientes, echaré a sus enemigos, a los jebuseos, a los fereceos, a los eteos, a todos ellos los echaré. Ustedes gozarán de absolutamente todas las bendiciones. Pero, dice el verso 3, pues yo no subiré en medio de ti. Y eso precisamente es lo que el mundo hoy busca. Las bendiciones, la corona, los favores, sin petición, sin búsqueda, sin cruz, sin condiciones, sin peticiones, sin responsabilidades. Eso es lo que el mundo está buscando hoy. Y esta es la primera y la última vez que Dios hace esta oferta. Vayan, pero mi persona, mi presencia, mi gloria no les acompañará. Esta es la primera, pero también la última vez que lo veremos. No encontramos esto nuevamente en todas las Escrituras. Y me hago esta pregunta: ¿cómo poder vivir en bendición sin el que da la bendición? Parece una contradicción, pero hay muchos que han decidido vivir así. No quieren nada con Dios, pero sí quieren las bendiciones de Dios. Quieren las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Tengamos mucho cuidado en desear vivir así. Este mundo quiere vivir bajo bendiciones, pero quiere vivir fuera de Dios. Y Dios sabe muy bien a quién le hizo esta oferta. Conoce perfectamente el corazón de Moisés. Un hombre manso, un hombre equilibrado, conocedor, ansioso de la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Si nosotros saltamos unos versículos más adelante, el 15, veamos lo que dice. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Moisés está en el desierto. Él prefiere quedarse allí y morir que ir a la tierra prometida sin Dios. Él está sopesando, él está colocando en balanza las grandes bendiciones que Dios les ha prometido a él y a su pueblo y a toda la descendencia de Abraham, versus ir sin la presencia de Dios. Y Moisés sabe muy bien en dónde debe estar su corazón. ¿Cuántos de nosotros anhelamos al Dios de las bendiciones tanto como Moisés no lo anhela en este momento? Hoy deseamos más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Moisés prefirió morirse en el desierto
a ir sin la presencia de Dios. Nosotros preferimos morir hoy mismo que avanzar en nuestros proyectos sin la presencia de Dios, que avanzar en nuestra vida, que avanzar en esta jornada sin la presencia de Dios. Además, Moisés no tuvo nunca un sentido personal en la vida. Siempre fue un sentido comunitario, siempre fue un sentido de asamblea. Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no está con nosotros, si es la petición que haría un intercesor, y Moisés es mediador en el Antiguo Testamento, es figura de Cristo, ese Cristo que tendremos en el Nuevo Testamento, mediando e intercediendo por cada uno de nosotros. Pero hay una mala noticia y el pueblo reacciona a esa mala noticia. El pueblo reacciona, verso 4, leamos, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Parece que todo el pueblo entendió la gravedad de esto. Algo está pasando en el corazón del pueblo. Hace un momento le están diciendo a Aarón, haznos un becerro de oro, pero ahora en este momento hacen duelo porque es una muy mala noticia que Dios les diga que no irá con ellos. Algo está pasando en nuestro corazón. Hay luto, hay tristeza cuando dice que hacen duelo, es porque estaban llenos de silicio, de ceniza. Israel sabe muy bien que la presencia de Dios es todo, es mejor que cualquier bendición material que ellos pudieran recibir. Y de manera natural, mis hermanos, no hay algo que nosotros sepamos sopesar. Nosotros no sabemos sopesar cuánto falta para nosotros de la presencia de Dios. Nosotros no llegamos a entender la magnitud del peso de la presencia de Dios que tanto nos hace falta a nosotros. Solo Dios coloca en nosotros esa búsqueda. Y siempre el ser humano está buscando incesantemente llenar ese vacío, pero no sabe dónde buscar. Siempre, continuamente, el hombre sabe que tiene necesidad de Dios y Dios sabe perfectamente que Él puede llenarlo, pero el hombre busca en otro lugar. Muy bien lo decía un gran hombre, Agustín de Hipona, en su libro Confesiones: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. No hay nada en la tierra, ni siquiera aquello que Dios nos da, que pueda satisfacer y traer paz a nuestra alma como aquello que Dios es. No es lo mismo lo que Dios da a lo que Dios es. Y no puedes vivir en paz y en esperanza sin Dios, porque Dios es paz y Dios es esperanza. Esa paz y esa esperanza que nosotros necesitamos está y es Dios. Por lo tanto, no puedes vivir en este mundo. Así lo decía C.S. Lewis. Dios no puede darnos la felicidad y la paz apartados de Él, porque no los hay. No existe tal cosa. Él es la felicidad y la paz. Ahora, ¿cómo puedo entender que no estoy en la presencia de Dios si Dios está en todo lugar? ¿Cómo entiendo eso de que no estoy en la presencia de Dios? Porque Habacuc no se sentía en la presencia de Dios. A veces decimos, es que no siento a Dios. Dios está tan lejano, y deberíamos decir, yo estoy tan lejano de Dios. Pero ¿cómo yo puedo conciliar el hecho de esta pregunta? ¿Cómo puedo entender que no estoy en la presencia de Dios si Dios está en todo lugar? Bueno, la pista está en la misma palabra presencia. Esa palabra es panín. Y eso significa literalmente rostro. Y eso es lo más personal de alguien, su rostro. Tú podrás verle la mano y quizás por las manos no vas a reconocerle. Puedes verle alguna parte de su cuerpo y quizás no vas a conocer a alguien, pero si ves al rostro, le vas a conocer. Nosotros quizás no nos acercamos muy bien a entender esto porque estamos tan sumidos e infectados de redes sociales. Y en las redes sociales te encuentras con emoticones, te encuentras con íconos, el anonimato de muchos, con fotos que quizás no son la realidad. Estamos tan infectados de eso, la esencia
del rostro para nosotros el ser humano se ha perdido. Pero Moisés le está pidiendo a Dios que él quiere ver su rostro. Solo eso, el rostro de Dios. Moisés está diciendo, nosotros no queremos tu bendición. Tú estás retado hoy a decirle a Dios lo mismo. Dios, yo no quiero tu bendición si tú no estás conmigo. Esa debería ser nuestra petición diariamente. Contar con la presencia de Dios es contar con su aprobación, con su voluntad, su deseo, su guía, su control, su soberanía y su providencia. No queremos ser un enviado tuyo. Te queremos a ti, Dios. No queremos ser alguien bendecido por ti. Te queremos a ti. Pero Moisés también es bastante osado. Moisés va más allá, porque a esta altura de su vida es mucho lo que Moisés ha vivido. ¿Qué más es lo que pide Moisés? Verso 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y este Moisés estaba profundamente convencido a conocer a Dios de cerca, rostro a rostro, viendo su gloria. Ese es el tipo de conocimiento que estás buscando de Dios, acercarte cada vez más. Moisés no se conformaba con las sombras de la presencia de Dios, con esa columna. Moisés quería conocer más. Él quería encontrar la luz que iba a alumbrar su vida completa. Y ese es Dios. Y cada vez podemos conocerle más y más. Y aquí la palabra gloria, esa palabra que menciona Moisés es la palabra kabod y significa peso, sustancia. Y entiendes lo glorioso de lo que está pidiendo Moisés, porque Moisés nada más y nada menos está pidiendo que Dios se manifieste con peso, con gloria, con sustancia, con significado a su vida. Y Dios no es alguien a quien tú construyes con tus pensamientos. A Dios se le descubre y se le experimenta. Qué maravilloso que nosotros podamos acercarnos a Dios y no construirlo a partir de ideas preconcebidas que tenemos. Dios, mi papito bueno. Algunos se refieren a Dios de esa manera. Dios, mi papito maravilloso. Sí, pero no tenemos el rostro de Dios, donde Dios en la palabra se manifiesta como un Dios misericordioso, pero justo, y un Dios airado que no tendrá por inocente al malvado. Y yo creo que necesitamos acercarnos a Dios, tal la petición de Moisés. Esa petición debe colmar nuestra existencia diariamente. Dios no es un concepto. Dios no se construye. Es una persona que tiene peso, que tiene gloria, una persona que tiene sustancia. Dios no es una idea, no es un pensamiento. Nosotros no podemos inventarnos la idea de un Dios. Él es incluso más real que nuestra propia realidad. Él existe desde que todo el mundo existiera. Ya Dios preexistía eternamente. A Dios nadie le ha dado forma. A Dios nada lo inició. Nosotros no podemos crear a Dios. Si tienes una imagen particular de Dios, te pediría que ahondaras mucho más en cuanto a la palabra y en cuanto a la personalidad de Dios, a su aceidad, a sus atributos, a su esencia, porque quizás en parte tus pensamientos han creado en tu mente un Dios al cual tú idolatras y no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Nosotros necesitamos la presencia de Dios, su peso de gloria, ese mismo peso que nos habla Pablo en sus cartas, la carta a los Corintios, en su primera carta, ese peso de gloria. La gloria que Moisés está pidiendo es aquella que Dios despliega sobre todo ser humano, sobre toda la creación, como dice la palabra, de su plenitud todos recibimos, todos tomamos y gracia sobre gracia. Moisés está claro que su alabanza y adoración no es para un Dios que ha construido, es para el Dios verdadero que se le ha revelado. Necesitamos volver al Éxodo 33. Sí, a este momento. ¿Para qué, pastor? Para no caer en el Éxodo 32. Necesitamos pedirle al Señor que se revele a nuestra vida, que nos muestre su gloria, su presencia, que si su presencia no está con nosotros, mejor sería morir en este lado de la eternidad, para no volver al Éxodo 32 en nuestra vida diariamente, idolatrando y creando y fundiendo ídolos
de oro, de fundición. La idolatría es ausencia de la búsqueda de Dios. Cuando no buscas a Dios, ese vacío del corazón se llena con algo más. Allí está la idolatría. Cuando Dios no está en ese primer lugar. Quizás te haces la pregunta, entonces, ¿cómo puedo buscar la presencia de Dios? ¿Cómo yo estoy en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo encontrarla? Bueno, quiero darte algunas pistas, recomendaciones. Esto no es una prédica de autoayuda. Son cosas que deben ocurrir en tu vida para que puedas experimentar y tener una realidad de la presencia de Dios en tu vida. Y lo primero que yo debo mencionar, porque está implícito y está explícito en toda la Escritura, es que Dios debe estar dispuesto a ser hallado. Si tú estás buscando a alguien, ese alguien debe estar dispuesto a ser hallado. Y sí, a través de toda la Escritura, a través de todas las Sagradas Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento, nos encontramos textos en donde Dios, a través de sus profetas o directamente, les ha dicho al pueblo que Él anhela ser encontrado. Isaías 6:5. Ay de mí, le decía el profeta a Dios, ay de mí, porque perdido estoy. ¿Esto qué significa? Todos los días abogamos en la búsqueda de Dios y no tenemos comunión con Dios a causa de nuestro pecado. Isaías se halla muerto delante de la presencia de Dios. Pero esa es la instancia donde nosotros necesitamos llegar. El Señor le dice a Jeremías, dile a mi pueblo, Jeremías 29, 13 y 14, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié del destierro. Me buscaréis de todo corazón, me buscaréis y me encontraréis. Sí, el Señor está dispuesto a ser encontrado. Pero también Proverbio 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan lo que temprano me buscan. Salmos 14:2, el salmista así lo expresa. Qué maravilloso. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Sí, Dios ha dispuesto ser hallado por el ser humano. Dios se ha revelado y ha establecido los medios por los cuales nosotros podemos alcanzarle, llegar a Él. Ahí está el salmista y rey David también, en el primer libro de Crónicas. Ahí está recuperada el arca del pacto y el Señor hace escribir a través de este autor, primer libro de Crónicas 16:11, busca al Señor y su fortaleza. Así dice el rey David. Buscad su rostro continuamente. Está muy claro. Dios anhela ser encontrado por nosotros. Algunas cosas deben ocurrir en nuestra vida para que la presencia de Dios sea real en nuestro diario vivir. Una de ellas es que Dios anhela ser hallado por sus hijos. Dios está dispuesto a que nosotros le busquemos y le hallemos. En segundo lugar, necesitamos buscar al Señor en arrepentimiento. El verso 3, pues yo no subiré en medio de ti, Israel, no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo de dura cerviz. El pecado, mis hermanos, nos aleja de Dios. Y si hay pecado, entonces, para acercarnos al Señor necesitamos arrepentirnos, hacerlo en arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento, tanto como el perdón de los pecados, es un ejercicio útil en nuestra vida cristiana, es vital para todo cristiano. No se puede ser cristiano sin tener una vida de arrepentimiento, de perdón de pecado. Verso 4 habla de la actitud del pueblo. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia que Dios no iría con ellos, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Las joyas o los atavíos, esta palabra que está presente acá, representaban la condición de favor, representaban la condición de beneplácito, de beneficio, de abundancia, de progreso, que Israel no tenía en ese momento. Por lo tanto, Israel estaba viviendo falsamente. Israel tiene que despojarse de esto.
Israel tiene que despojarse, ellos tenían que despojarse de algo que no era su vida, que no estaban experimentando. Y hay arrepentimiento en tu vida cuando primeramente reconoces el pecado, pero te despojas del pecado también. Verso 6. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Esta acción del pueblo habla de la condición de su corazón. Y decides abandonar todo aquello que desagrada a Dios, que deshonra a Dios. Y la gran verdad es que Dios va a pasar por nuestra vida. Si lo va a hacer, lo hará, y Él mismo barrerá toda aquella impureza que le desagrada a Él y a su santidad. Israel tomó esta decisión, porque es una condición, un atavío del corazón de arrepentimiento. ¿Cuáles cosas? Es una pregunta. Debemos abandonar, debemos desalojar de nuestra vida. ¿De cuáles cosas, de quiénes debemos desprendernos en este tiempo? Si de verdad como criaturas de Dios, como hijos de Dios, como iglesia, deseamos experimentar la presencia de Dios, necesitamos abandonar ciertas cosas en nuestra vida. Pero también cosas que deben ocurrir en nosotros. Necesitamos buscar al Señor en humildad y contemplación. Versos 7 al 10. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. El pueblo reconocía que tenía necesidad de Dios, pero ellos sabían que ellos no tenían méritos para acercarse a Dios. Moisés en ese momento siente un tipo de mediador, un tipo de libertador, un tipo de redentor. Él podía acercarse a Dios. Por lo tanto, cada vez que Moisés iba a reunirse con Dios en la tienda, el pueblo permanecía a la expectativa. Seguía, dice que seguía con su mirada a Moisés hasta llegar a la tienda de reunión. Eso requería que ellos estuvieran contemplando de manera increíble, cada uno parado en su tienda, en su campamento. Todo el campamento se distribuía alrededor y el tabernáculo estaba en el medio, y ahí estaba la tienda de reunión. Había expectativa, había humildad, había contemplación, había un interés en el pueblo. El pueblo estaba empezando a buscar a Dios, y de lejos se quedaba viendo la columna de nube y la reunión con Moisés, algo maravilloso, milagroso. Aquí vemos que hay un cambio en el corazón del pueblo, y cuando Moisés entraba en la tienda de reunión, que la columna de nube descendía, dice, todo el pueblo se levantaba y adoraba en su tienda. Y este mundo ha perdido esa capacidad de contemplación. No tenemos la capacidad para permanecer 2, 3 minutos sin dejar de ver el celular, sin estar conectados. Hemos perdido la capacidad para observar las pequeñas cosas de la vida, quedarnos meditando, quedarnos a la expectativa de algo. Hemos perdido esa capacidad. Si tengo 10 minutos libres, busco el celular y me conecto y estoy viendo el scroll infinito de las redes y de lo que está sucediendo, particularmente en nuestro país, Venezuela, con todo esto agitado socialmente después de unas elecciones. Todos estamos a la expectativa, pero salgámonos, desconectémonos un momento y vayamos a la fuente de vida, vayamos a la columna de nube, vayamos a la tienda de reunión, quedémonos viendo a nuestro Redentor Mesías reunido con el Padre cada día. Pasaban horas viendo a Moisés reunido en la tienda de reunión con Dios. Y en medio de tanta bulla, nosotros hemos perdido esa capacidad. En medio de esa bulla a nuestro alrededor. Pero bendito sea el Señor que ha dispuesto su trono de la gracia, a donde nos hace una invitación diaria para entrar a su trono, por medio de los méritos de Jesús. Y un último punto que sería maravilloso, un aspecto que debe ocurrir en nuestra vida,
es que nosotros necesitamos urgentemente un mediador. Nosotros necesitamos urgentemente un mediador. El verso 20, que es el último verso de este texto, dice así, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Al final Moisés no pudo ver el rostro de Dios, solo pudo ver parte de las espaldas de Dios. Y eso habla del pecado residual en Moisés, del pecado implícito en su vida. De hecho, Moisés no entra en la tierra prometida. Y los académicos dicen que fue por el pecado de Moisés, pecador al fin como tú y como yo, pero hoy, luego de más de 3000 años desde este momento, nosotros hoy sí tenemos a disposición un redentor, un mediador, un sustituto, que según Hebreos capítulo 3 es digno de más gloria de Moisés, aquel que vino a revelar al Padre, aquel que sigue intercediendo por cada uno de nosotros, aquel de cual Juan dice que vio su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, aquel que es Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros. Ya no es necesaria la columna de nube, ya no es necesaria la columna de fuego, ya no necesitamos más Moisés. Hoy tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro mediador, el mediador perfecto, quien nos garantiza la vida, nos garantiza el perdón. Quien vino él mismo, no mandó su ángel, vino él mismo presencialmente. Jesús es nuestro perfecto mediador. ¿Hay algo de mayor peso que eso? ¿Hay algo de mayor valor que Jesús que tú puedas apartar y desear más que la misma bendición de la comunión de estar en Cristo Jesús? Te pediría, Señor, que no me dieras nada, pero que me dieras tu vida por el resto de mi vida, que me dieras tu presencia por el resto de mi vida. Esa debería ser nuestro deseo al final. ¿Hay algo de mayor sustancia y peso que valores más, al cual le tengas mayor afecto que la misma presencia de Dios? Son preguntas al final para aplicarlas a nuestra propia vida. El Señor siempre ha deseado profundamente estar cerca de su creación. Desde el jardín del Edén, la presencia de Dios ha estado allí incólume, insustituible. Nunca se ha apartado de nosotros hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa de Jesús. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios del Antiguo Testamento que nunca abandonó al pueblo, que siempre estuvo allí, que escuchó sus quejas, que atendió a su reclamo y que recordó su pacto y lo cumplió. Es el mismo Dios que hoy está por nosotros y para nosotros, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Es su deseo que nosotros le busquemos. Él está disponible para ser hallado. Pero hay cosas que deben suceder para que nosotros podamos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son? Que Dios debe estar disponible para ser hallado. Y sí, Dios anhela ser buscado por nosotros. En segundo lugar, el arrepentimiento. Que nos arrepintamos de nuestro pecado, que reconozcamos eso que estamos haciendo que a Dios no le agrada. En tercer lugar, humillación y contemplación, que estemos humillados a la presencia o delante de la presencia del Señor. Y finalmente, que aceptemos la necesidad de un mediador. Estamos urgidos necesariamente, hay una urgencia, es vital, es de vida o muerte para nosotros hacernos de un mediador. Y ese mediador lo tenemos en la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Quiero tener una palabra de oración al final. Oh Padre amado, Padre celestial, gracias por proveernos a un mediador como Jesús. Superior a Moisés, como dice Hebreos capítulo 3, quien se complace hoy en darnos vida, en perdonar todas nuestras faltas y santificarnos con la palabra. Gracias por anhelar que el reposo de tu presencia está en medio nuestro y alrededor nuestro. Que tu espíritu nos redarguye en todo momento. Que haya un verdadero arrepentimiento
y humille nuestra alma al punto de nunca más apartarnos de tu presencia, Padre. ¿Qué haríamos sin tu presencia? Porque tu presencia es mejor que la vida. ¿Qué haríamos si tú hoy decidieses retirar tu gloria de en medio de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad? Pero a ti gracias, y a tu nombre gloria, porque aún permanece, si tu pacto está vigente hoy, de que Cristo está al lado de nosotros. Gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, muchísimas bendiciones ya en la recta final de esta serie. Nos queda a lo sumo una enseñanza. Estaremos con las nuevas tablas, esas nuevas tablas que el Señor le da a Moisés. Moisés debe subir nuevamente al monte Sinaí para recibir las tablas definitivas, esas que regirán nuestra vida. Y ellos están salvos, ahora necesitan la palabra. Quizás tú has recibido salvación y vida eterna, necesitas que la palabra haga eco en tu vida. Necesitas que la palabra entre a tu torrente sanguíneo y te dé vida y vida en abundancia. Me despido, que Dios les bendiga abundantemente.